En el corazón de Asunción se alza una joya silenciosa del tiempo. Donde la ciudad comenzó a latir en 1537, se alza una testigo silenciosa de siglos de historia, la Catedral Metropolitana. Aunque la estructura que hoy conocemos fue inaugurada en 1845, sus raíces son mucho más antiguas. Ya en 1543 se construía una iglesia principal de adobe y paja en un Paraguay que apenas nacía como colonia. Durante siglos fue reconstruida una y otra vez, golpeada por incendios, guerras y el tiempo. Sus campanas marcaban no solo las horas, sino los momentos más oscuros y también los más sagrados de la historia nacional. Finalmente, en 1842, durante el gobierno de Carlos Antonio López, se inició la construcción de un templo más sólido y duradero. 3 años después, en 1845, fue consagrado oficialmente como la Catedral Metropolitana. Esta catedral fue la primera del país en tener una estructura sólida de mampostería. Al ingresar, el visitante es recibido por una atmósfera de recogimiento. La luz entra a través de vitrales coloridos que proyectan formas sobre los muros blancos. El diseño interior de influencias barrocas revela un equilibrio entre lo sagrado y lo artístico. Cada detalle invita a la contemplación y a la conexión con lo trascendente. En el altar mayor, tallado en madera y cubierto en pan de oro, reposa la figura de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad. Este altar ha sido testigo de momentos históricos clave, desde misas por la independencia hasta funerales de presidentes y héroes nacionales. Su altar mayor, bañado en oro, es uno de los más hermosos de Sudamérica, pero pocos saben que fue traído desde Europa por piezas y armado durante años por artesanos locales. Cada rincón de la catedral guarda un detalle artístico, columnas talladas, imágenes religiosas centenarias y un altar mayor que es el corazón espiritual del templo. Aquí la historia, la fe y el arte se encuentran en armonía perfecta. A medida que cae la tarde, la luz dibuja sombras suaves sobre el piso sagrado. La Catedral Metropolitana no solo es un lugar de oración, es un archivo viviente de la historia del Paraguay, un espacio que une pasado, presente y futuro bajo una misma fe.